La juventud eterna, el pensamiento y el equilibrio. Misterios develados. La juventud eterna, explicó él, es la llama de Dios que mora en el cuerpo del hombre, la dádiva de sí mismo del Padre en su creación. La juventud y belleza de la mente y del cuerpo solo pueden ser conservadas permanentemente por aquellos individuos que son lo suficientemente fuertes para cerrar la puerta a la discordia, y todo el que haga eso puede expresar y expresará la perfección y la mantendrá. Cuando la paz, el amor y la luz no moran dentro de los pensamientos y sentimientos de un ser humano, ninguna cantidad de esfuerzo físico puede posiblemente hacer que el yo externo siga expresando juventud y belleza. Estas existen eternamente dentro de la llama divina que es el yo divino de todo individuo. Cualquier discordia que el yo externo permita pasar a través del pensamiento y sentimiento es estampada en ese instante sobre la carne del cuerpo físico. La juventud y la belleza eterna son autocreadas y siempre son autoexistentes dentro de la llama de Dios en todo ser humano. Este es el plan de Dios para manifestar su perfección dentro del mundo de la forma y para mantenerlo eternamente. La juventud, la belleza y la perfección son atributos del amor que el yo divino continuamente está derramando sobre su creación. Dentro de cada individuo se encuentra el poder y los medios para mantener y aumentar esa actividad de creación perfecta y siempre expansiva. El poder de realización es la energía del yo divino en cada individuo nacido en el mundo. Siempre está activa en todo momento dentro de tu mente, cuerpo y mundo. No hay un instante en que esta poderosa energía no esté fluyendo a través de todos los individuos. Tienes el privilegio de calificarla como quieras, por orden de tu propia libre voluntad, a través del pensamiento y del sentimiento dirigidos conscientemente. El pensamiento es lo único en el universo que puede crear vibraciones, y a través de las vibraciones calificas a esta energía que fluye eternamente con cualquier cosa que desees se manifieste en tu vida y mundo. Esta energía ilimitada, inteligente y radiante fluye sin cesar a través de tu sistema nervioso y es la vida eterna y la vitalidad en la corriente sanguínea que corre a través de tus venas. Es una actividad omnipotente, omnipresente e inteligente que te ha sido concedida por el Padre, el principio divino de vida, para ser dirigida conscientemente de acuerdo con tu libre voluntad. La verdadera inteligencia, que usa todo constructivamente, viene solamente del principio divino, la llama de vida, y no es meramente la actividad del intelecto. La verdadera inteligencia es sabiduría o conocimiento divino, y no piensa o puede pensar pensamientos erróneos. Los pensamientos erróneos solo vienen de las impresiones dejadas sobre el intelecto por el mundo fuera del individuo. Si los individuos pudieran distinguir sus propios pensamientos, es decir, los pensamientos del interior de la llama divina, de las sugestiones lanzadas por los intelectos de otras personas y la evidencia de los sentidos que solo considera las apariencias, podrían evitar todas las actividades y condiciones discordantes en el mundo de la experiencia. La luz del interior de la llama divina de uno mismo es el criterio, la norma de perfección, por medio de la cual se debería examinar todos los pensamientos y sentimientos que nos llegan a través de los 5 sentidos. Nadie puede mantener sus pensamientos y sentimientos calificados con la perfección a menos que se dirija a la fuente de perfección, ya que esa cualidad y actividad solo se encuentran dentro de la llama divina. Esta es la necesidad del individuo de meditar y comunicarse con la luz de Dios dentro de sí mismo.
La esencia de vida pura no solo dará y mantendrá la juventud y belleza eterna en el cuerpo, sino que te permitirán mantener el equilibrio perfecto entre tu yo divino y el yo personal o externo. En efecto, esta energía de vida pura es el poder que el yo externo usa para mantener su conexión con su fuente divina, el yo divino. En realidad, estos dos son uno, excepto cuando el intelecto o la actividad externa de la mente, la conciencia sensual, acepta la imperfección, la inarmonía, lo defectuoso, o se cree una creación separada de la omnipenetrante presencia de vida una. Si la conciencia sensual se cree a sí misma algo separado de Dios, la omnipenetrante presencia de vida una, entonces se le establece esa condición, ya que aquello que la conciencia sensual piensa dentro de su mundo es lo que el mundo lo restituye. Cuando uno permite que una idea de imperfección o separación de Dios ocupe su atención y por lo tanto su mente, comienza a expresarse dentro de su cuerpo y mundo una condición correspondiente a aquello. Esto hace que la persona se sienta una entidad aparte de su fuente. En el momento en que se cree separado de Dios, cree que su vida, inteligencia y poder tiene comienzo y tiene fin. La vida siempre ha existido, existe ahora y siempre existirá. Nadie puede realmente destruir la vida. Por medio de diversas actividades en el mundo mental y físico, puede ser desintegrada o demolida temporalmente la forma, pero la conciencia del individuo es eterna y puede controlar a toda la sustancia que se manifiesta por todas partes cuando la vida divina interna es reconocida como el conocedor, dador y hacedor de todo lo bueno en la creación. Os digo la verdad cuando digo que hay solo una fuente de todo lo bueno, Dios. Es necesario el dirigir conscientemente y aceptar esta verdad, reconocida por la actividad externa de la mente, no 2 o 3 veces al día, sino a cada rato durante todo el día. No importa lo que esté haciendo el yo externo, este reconocimiento sostenido permitirá a cualquiera expresar su perfecta libertad y dominio sobre todas las cosas humanas. Instrucciones complementarias concernientes a la armonía en el cuerpo atómico. Si te decides a enderezar tu columna vertebral y mantenerte muy derecho, no tendrás muchas dificultades con el mundo exterior. Si te mantienes en mala postura, abatido, inclinado, es como si abrieses la puerta a cosas indeseables. Deberías entrenarte en hacer entrar el plexo solar estómago. Los maestros ascendidos son derechos como la I. Conocen la ley. Si la carne superflua se entorpece, es suficiente caminar y hacer entrar el diafragma y esta carne superflua desaparecerá. Pon esto en práctica, ensáyalo. El 75% de la carne superflua es simplemente gas en las células del cuerpo. Ello es absolutamente cierto y tenemos con frecuencia la prueba. En ciertos casos se producen por una alimentación inadecuada o por la discordia, la ansiedad, el miedo. Prueba con este simple medio que te permitirá poner tu cuerpo, tu estructura atómica en orden divino y la harás obediente a la presencia. Bien amados, si queréis ser libres, necesario es hacer estas cosas con determinación y con gozoso sentimiento de libertad y de victoria. Ved cómo es imposible cumplir lo que sea con un sentimiento de depresión. Enderezando la espina dorsal, haciendo entrar el diafragma y guardando la atención en vuestra presencia, podéis realizar maravillas. Los nervios delicados de vuestras columnas vertebrales sufren una presión constante cuando os desplomáis. Enderezaos y la fatiga y el agotamiento pronto quedarán disipados. Mantened vuestros cuerpos de una manera digna de la presencia divina, a fin de permitir que las corrientes de energía circulen libremente. La circulación nerviosa se efectúa por los nervios como la sangre circula por las venas y las arterias. Manteneos bien derechos. El plexo solar es un centro nervioso
a nivel del estómago, detrás del vaso, en un centro glandular. Son los dos lugares por donde vuestros cuerpos hacen contacto con el exterior. Toda la discordancia exterior hace sentir su acción en el plexo solar. Todo vampirismo obra por el vaso. El plexo solar es un centro nervioso a nivel del estómago. La discordia no os llega por encima del corazón. Penetra ella por más abajo del corazón. Persistid en el empleo de la llama violeta consumidora y elevaréis toda la región del corazón. Siempre ha sido designada esta región como el altar del fuego sagrado. Si una influencia discordante deja sentir su acción en la región del corazón, es tratada instantáneamente por el cuerpo causal o la presencia. Puede ser cosa de un par de semanas el aprender a andar correctamente. Cuando se haya tomado el buen hábito, ya no os sentiréis cómodos cuando estéis en mala postura. Obligad a vuestros cuerpos a que os obedezcan. Debéis tomar el mando de vuestras almas, de vuestros cuerpos y de vuestro intelecto. El alma no es sino un vehículo que vosotros, llamas individualizadas, debéis controlar. Vuestra presencia es la que controla. Vuestra conciencia intelectual no es sino un vehículo de contacto, a través del cual operan los sentidos. Para la acumulación de gas en el cuerpo, emplead la llama violeta como si vuestra presencia proyectara un rayo sobre el cuerpo. Cada uno de vosotros puede hacer desaparecer el gas de esta manera. Emplead vuestras manos como se explica en el discurso Yo Soy 20 de la llama violeta y arrojad la sustancia a la llama violeta con la punta de los dedos, como si os arrancarais un vestido y lo tirarais. Quedaréis sorprendidos del sentimiento de soltura y desembarazo que un minuto se difundirá en vuestros cuerpos. Emplead la llama violeta y llegaréis a ser maestros de vuestros cuerpos. El discurso 20 de Saint Germain, a los que desean tener más simetría en vuestras formas, yo os digo, comenzando por los hombros, pasad las manos por el cuerpo, hasta los pies, sintiendo la perfección o la simetría que deseáis en la forma. Desde vuestras manos pasará la energía y la cualidad de lo que deseéis manifestar. Si queréis probar esto con un sentimiento sincero, serio y profundo, quedaréis sorprendidos de los resultados. Os aseguro que la carne, al tiempo que manifiesta más perfección y simetría, será más liviana y más firme, porque enviáis la energía de la presencia Yo Soy a las células, forzándolas a obedecer vuestro mandato. Puede parecer esto ridículo para algunos, pero yo os digo que es uno de los medios mejores, más seguros y más perfectos para perfeccionar el cuerpo. Los que quieran practicarlo harán que el cuerpo manifieste lo que desean. Quiero que los estudiantes comprendan bien que son maestros o dueños de sus formas, de su alma y de su mundo, y que puede en ellos inyectar lo que deseen.